Estamos alegres, Señor, porque tú has traído paz a nuestro corazón, libertad. Y queremos declarar con nuestra adoración, con nuestra alabanza, que tú nos has hecho libres y ha sido por esa obra en la cruz, Señor. Te exaltamos, Cristo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Ha hecho libres y ha sido por esa obra de la cruz que tú y yo hoy tenemos libertad. Hoy celebramos, hoy tenemos paz para con Dios. Ya no somos esclavos del temor, del pecado, por su libertad, Señor. Gracias, Señor. Declaramos, soy nueva criatura. Vamos, declaremos. Criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Aleluya, amén. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, a adorarte. Reconocemos nuestra necesidad de ti y te adoramos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo. Y te pedimos, Señor, que
presencia coloque en nosotros esa seguridad, esa confianza, que podamos esperar pacientemente en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y queremos esperar en ti, Dios. Enséñanos esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Señor. No dudes de que el Señor tiene el control de cada circunstancia. Descansemos en Él, pongamos toda carga, todo peso en su presencia y confiemos en que Él tiene el control. Su voluntad es agradable y perfecta, y hoy lo declaramos, Señor. Y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia.
abundancia, tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Señor, y descansamos en ti. Descansamos en ti, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Amén. Quiero cambiar, pero no puedo. Bueno, nos alegra nuevamente estar con ustedes compartiendo en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque Él ha guardado nuestras vidas, porque Él está sanando personas en medio de su enfermedad, porque Dios está abriendo puertas que nadie puede cerrar, porque Él se está manifestando de muchas maneras en estos tiempos, porque Él está salvando las vidas, porque el Señor está convenciendo los corazones. En el nombre de Jesús, en esta hora oro por este tiempo que vamos a tener para recibir esta palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que el corazón esté dispuesto, que la mente esté dispuesta, Señor, para que esta semilla, Señor, quede sembrada, y al ser sembrada germine, Señor, y dé fruto y crezca, Señor, y se multiplique, Señor, y vengan cambios a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Nos damos cuenta que a todos nos cambió la vida de un momento para otros. Ahí tenemos ahora cambios constantes. Vemos diariamente cómo se van tomando decisiones de acuerdo a las circunstancias. Hay lugares a los cuales se les ha aprobado abrir, pero pasados 8 días, en vista de la multiplicación de casos de contagios, entonces tienen que volver a cerrar. Y una y otra vez se van tomando decisiones. El mensaje espiritual generalizado a nivel mundial es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar. Pero hay personas que han llegado a sentir que cambiar es muy difícil, y surgen algunas preguntas. ¿Por qué algunas personas no logran cambiar? ¿Es falta de voluntad? ¿Es imposible cambiar? Como pastores en diferentes consejerías hemos escuchado esa afirmación. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Y una de esas afirmaciones es: quiero cambiar, pero no puedo. Hoy vamos a comprender por la palabra que para poder cambiar, lo primero que tenemos que hacer es convencer el corazón. Si no se convence primeramente el corazón de que debemos cambiar, va a ser prácticamente imposible cambiar. Pero ¿cómo se convence el corazón? El corazón se convence cuando hay una revelación. Así que el corazón solo puede ser convencido por una revelación. Una revelación es el inicio del cambio. ¿Y qué es la revelación? La revelación es la manifestación de la presencia de Dios al hombre, donde no queda ninguna duda o incertidumbre, sino que el corazón queda plenamente convencido. Hay personas que cuando han tenido esta revelación, de esa manera se afina su oído espiritual, y cuando otras personas vienen y les sugieren tomar decisiones, ellos dicen: hasta que Dios no me lo diga, si Dios no me dice esto, si Dios no me confirma, yo no voy a tomar ninguna decisión, porque han aprendido a diferenciar entre la voz de Dios y los deseos del corazón. Y es que la voz de Dios es muy diferente a los deseos del corazón, porque los deseos del corazón son engañosos y son circunstanciales, pero la voz de Dios es verdadera, no se equivoca. Aún dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Su palabra es la misma en todo tiempo, en toda situación, en
toda circunstancia. Así que en pocas palabras, cuando el corazón es convencido, entonces de esa manera podemos generar los cambios con mucha facilidad, porque hemos tenido un encuentro personal con Dios. Pero para tener ese encuentro con Dios lo debemos provocar. Si queremos cambiar, debemos provocar tener un encuentro con Dios. ¿Cómo se provoca ese encuentro con Dios? Buscándole. Si entiendo que para cambiar necesito de Dios, pues debo buscar a Dios. ¿Y cómo busco a Dios? A través de la oración. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo busco a Dios? Mirando de qué manera puedo conocerle más. ¿Y qué mejor lugar para conocer a Dios? Al leer la palabra. Ahí la palabra es clara y nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, cómo es la esencia de Dios mismo. Así que si queremos cambiar, una de las cosas que necesitamos es revelación, y no va a venir revelación sino solo de parte de Dios. Y si viene solo de parte de Dios, es necesario que le busquemos. Por eso Dios lo declara: buscadme mientras pueda ser hallado. Dios mismo se reveló al corazón de personas sabias. En la Biblia habla de un hombre llamado Job, un hombre muy sabio, un hombre muy instruido. Este hombre, la Biblia lo describe como uno de los más grandes sabios de su época. Pero aunque era un hombre que tenía mucho conocimiento, su corazón necesitaba tener algunos cambios, y para él cambiar es sometido a unos procesos en los cuales su corazón se hizo más sensible, y él, en lugar de amargarse con Dios, decide buscarle hasta conocer cuál es el propósito de Dios con todo lo que a él está pasando. Recordemos que Job perdió todo un mismo día, perdió sus bienes, perdió sus hijos. En ese instante en que el enemigo quiere quitarle la vida, Dios detiene al enemigo, pero aún así Job es abatido por una enfermedad muy fuerte, una enfermedad que afectaba su piel, que tenía llagas en la piel, y tenía que él coger allí un pedazo de traste y rascarse por el fastidio que le daba esa enfermedad. Pero en medio de todo ese dolor y en medio de esas circunstancias, Job empieza a buscar en oración la presencia de Dios. Él está rodeado de unos amigos, y lo que ellos hablan es acerca de Dios, y empiezan a tener como un análisis de las circunstancias. Job no se aisló del conocimiento de Dios, al contrario, él empezó a buscarlo, y lo buscó hasta que Dios mismo se hizo presente. Y cuando llega a la presencia de Dios, ahí está cerquita a Job. Entonces Dios le habla al corazón, y cuando Dios habla al corazón de Job, el corazón de Job es entendido, el corazón de Job es convencido. Y cuando él se convence, se da cuenta de, aunque él pensaba que sabía muchas cosas, necesitaba cambiar. Él no se las sabía todas. Vamos a leer en Job capítulo 42 versículo 1 cómo Dios, después de que le ha hablado a Job, Job le responde lo siguiente. Respondiendo Job a Jehová dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que una vez que Job tiene esta revelación, una vez que Job entra a la presencia de Dios y conoce las intenciones del corazón de Dios sobre su vida, ahora su corazón es convencido de que él enseñaba cosas que no entendía, que él se atreve a decir: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sin revelación no hay convencimiento, y sin convencimiento no hay cambios.
Dios convenció hombres que eran muy instruidos, hombres muy capacitados, hombres tan sabios como Job. Los convenció de que era necesario cambiar cosas en su vida. Lo hizo con Nicodemo, un principal de la sinagoga. Los principales en la sinagoga no eran cualquier persona, eran personas extremadamente instruidas en la ley. Eran los más doctos del momento, pero aún así Nicodemo tiene que encontrarse con Jesús, y una vez se encuentra con Jesús, aprende que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y lo mismo le pasa a Saulo de Tarso, un hombre tan instruido como Saulo, preparado con los mejores maestros de la época, prácticamente como en las mejores universidades, pero aunque él era un hombre que tenía muy vasto conocimiento, él no comprendía la verdad de las riquezas espirituales de la venida de Cristo, de que Jesús era el Mesías. Y a él no tener esa comprensión y esa revelación de que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, él persiguió la iglesia porque desconocía esa revelación. Pero una vez Jesús mismo se aparece, dice que fue como una luz, como un gran resplandor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en medio de esa revelación, el corazón de este hombre es convencido, y él le dice: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, una vez su corazón es convencido, Saulo cambió. Una vez Nicodemo fue convencido, él cambió. Y aún el mismo Job terminó en su vida de realizar esos cambios que necesitaba hacer. Quiero cambiar, pero no puedo. Si eres de esas personas que sienten eso, es necesario que le digas hoy a Dios: necesito buscar tu presencia, porque me estás mostrando por esta palabra que sí puedo cambiar. Necesito tu visitación, necesito tu manifestación en mi vida para que mi corazón sea convencido y de esa manera se generen cambios. También podemos recordar los cambios en una mujer conocida como la mujer samaritana. Esta mujer estaba allí con su cántaro sacando agua del pozo, y allí está el Señor Jesús, y él le pide agua, pero ella, conociendo que los judíos y los samaritanos entre sí mismos no se hablaban, ella le dice: sí, ¿cómo siendo judío me puedes pedir agua a mí, que soy mujer samaritana? Y él le dice: si supieras quién te está hablando. Era Jesús, y él le habla y le hace una declaración: yo tengo un agua de vida, un agua que cuando tú la bebas no vas a volver a sentir sed jamás. Y ella le dice: Señor, yo quiero beber de esa agua para no tener que volver a este pozo con este cántaro. Y es cuando Jesús, allí en Juan capítulo 4 versículo 16, le dice algo a ella. Le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Pero la mujer le respondió y le dijo: no tengo marido. Cuando ella le dice esto a Jesús, Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer se sorprendió y le dijo: Señor, me parece que eres profeta, porque ella entendió que a Jesús le había sido revelada la vida de ella, que era una mujer que tenía ataduras en su vida sexual. Pero ahí estaba Jesús. No estaba Jesús para condenarla, estaba Jesús para revelarse a su vida. Y es que eso es lo que hace Dios con nosotros. Él quiere que nos acerquemos a Él, no para condenarnos, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por rescate de muchos. Él vino a morir en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas. Así que el Señor Jesús está teniendo esta conversación con ella, y ella empieza a hablarle algo interesante. Cuando ella entabla una conversación con Jesús, ella habla en un lenguaje espiritual.
¿No te sorprende que ella tiene un lenguaje espiritual? Pero aunque tiene un lenguaje espiritual, tiene ataduras en su área sexual. Y cuando hablo de un lenguaje espiritual, ella le empieza a decir a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ella trata de cambiarle la conversación a Jesús, pero el Señor Jesús le explica que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y empieza ella a mostrar esa inquietud, que cuál es el lugar donde se debía adorar a Dios, cuál era el lugar de adoración, si ese monte o era en el templo de Jerusalén. Pero cuando Jesús le explica que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que tales adoradores es necesario que le adoren, le está revelando a ella algo y le está diciendo: no es ni el monte ni es el templo de Jerusalén, es el corazón. Es desde el corazón. Dios está buscando adoradores, no está buscando lugares, está buscando adoradores, hombres y mujeres que le adoren desde el corazón, donde quiera que ellos se encuentren, ya sea en el monte, ya sea en el templo, ya sea en la casa, ya sea en el campo, sea en la ciudad, de donde quiera que tú estés, allí puedes adorar a Dios desde el corazón. Entonces Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y cuando el Señor Jesús le está diciendo a esta mujer: yo soy el que habla contigo, ella conoce claramente que va a venir el Mesías. Ella tiene un lenguaje tan espiritual y ella dice: cuando venga el Mesías. Pero Jesús se le revela y le dice: yo soy ese Mesías. Y cuando ella comprende que el Mesías, que Dios mismo se manifiesta a su vida, en ese momento ella es libre, es perdonada, es restaurada, y por esa revelación que ella tiene, su corazón es convencido y cambió, y nunca más volvió a ser la misma, porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Así, esta mujer solo pudo cambiar después de tener una revelación clara de que Jesús era el Cristo. La revelación abre el entendimiento y nos ayuda a comprender la verdad. Tú puedes conocer la verdad, pero no comprenderla. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la revelación abre el entendimiento. Y eso fue lo que sucedió ese día. La presencia de Dios. ¿Qué es revelación? La presencia de Dios que llega a tu vida. Cuando está ahí la presencia de Dios latente en tu vida, y cuando viene esa presencia, entonces fue abierto el entendimiento en el corazón de esta mujer y ella logró cambiar. Lo mismo sucedió a un joven. Le sucedió a un joven llamado Samuel. Este era un joven que servía a Dios en el templo desde que era muy niño. Muchos años sirviendo en el templo, pero aunque él servía en el templo, no conocía la voz de Dios, ni Jehová se le había manifestado. Así que también la historia de este joven nos pone a pensar. Hay gente que dice: ay, yo vengo de cuna cristiana. O hay gente que dice: ay, yo iba a la iglesia desde niño. El hecho de que tú vayas al templo, o el hecho de que tú vayas toda una vida a la iglesia, o el hecho de que estés sirviendo en la iglesia, no siempre significa que has tenido una revelación de la gloria de Dios en tu vida.
Por eso hay personas que sirven a la iglesia pero no han cambiado. Hay personas que están en la iglesia pero no han cambiado. Hay personas que llevan años en la iglesia pero no han cambiado. Porque en realidad lo que produce el cambio es la revelación de la presencia de Dios, que convence nuestro corazón de que debemos cambiar, de que Dios nos ama, y que cuando vemos ese amor de Dios cambiamos porque queremos estar toda una eternidad con Él. Cuando se me revela el amor de Dios, ¿cómo no voy a cambiar? Si es cuando entiendo que quiero estar con Él siempre, y para estar una vida eterna en el reino de los cielos es necesario aceptar a Cristo en mi corazón y a través del Espíritu Santo poder empezar a cambiar esas áreas en mi vida en que debo cambiar. Y este joven Samuel, aunque vivía en el templo, la Biblia declara que no conocía la voz de Dios, no conocía la manifestación de la presencia de Dios en su vida personalmente. Y ahí en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aquí vemos cómo Samuel en ese momento estaba en la condición de muchas personas que, aunque están sirviendo en el templo, en su corazón escasea la palabra de Dios. Hay personas que se involucran en un servicio en el templo porque tienen dones, porque tienen talentos, porque tienen habilidades, pero no se han esforzado por conocer la palabra de Dios, no se han esforzado por buscar la revelación de la presencia de Dios en sus vidas para de esa manera generar cambios. Así sucedía. Aunque Samuel estaba ministrando en el templo, había ausencia de palabra, no había visión con frecuencia. No es difícil en estos tiempos encontrar personas que están ejerciendo algún tipo de servicio, pero cuando tú le preguntas temas acerca de la Biblia, no saben decir nada, no saben responder. Personas que están posiblemente prestando algún servicio en el templo, pero cuando tú le dices: bueno, hermano, vas a dirigir una oración, no saben cómo orar. Hay personas que, aunque están prestando un servicio en el templo, y cuando tú le preguntas cómo son sus tiempos de ayuno, ni siquiera saben cómo ayunar. Así que, aunque están prestando un servicio, no han tenido una revelación de la presencia de Dios en su vida. Y por eso hay personas que, aunque están sirviendo, no han cambiado, no han tenido cambios en su vida, porque sin convencimiento del corazón no hay cambios, pero el corazón solo lo convence la presencia de Dios. Ahora, el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiero decirle que ahí la palabra es clara. Aunque él ministraba en el templo desde que era niño, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es bueno hacernos esa pregunta. Quiero cambiar, pero no puedo. ¿No será que no hemos conocido todavía la presencia de Dios? ¿Que la palabra de Dios todavía no ha sido revelada al corazón? Una cosa es escuchar una predicación, una cosa es leer la Biblia,
pero otra cosa es tener la palabra revelada en el corazón. El versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y de esa manera Dios se manifestó al corazón de este joven Samuel. El versículo 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La vida de Samuel jamás volvió a ser la misma. Antes era un hombre que iba al templo, que cumplía con el ritual, que servía y ministraba, pero no le había sido revelada la voz de Dios a su corazón. No se le había manifestado esa presencia, por lo cual necesitaba tener cambios. Y ahora que viene Dios mismo y lo visita y se le revela, el corazón de él es cambiado, y ahora no es un servidor del templo, ahora es uno de los más grandes profetas de su época. Por eso dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque todo lo que Samuel decía, como venía del corazón de Dios, como le era revelado directamente de Dios, así sucedía. Samuel fue un profeta muy respetado, porque todos sabían que él no hablaba desde su corazón, sino que él hablaba desde el corazón de Dios. Claramente vemos estas tres personas, que aunque Jod era sabio, hablaba lo que no entendía. Que aunque la samaritana tenía un lenguaje espiritual y conocía aún que el Mesías vendría, tenía ataduras en el área sexual y no había podido cambiar. Que aunque Samuel servía a Dios desde que él era pequeño en el templo, no conocía la voz de Dios, no había tenido una revelación de el Dios al cual él servía. Todos tres pudieron cambiar y fueron transformados solo después de que sus corazones fueron convencidos por la revelación. Cuando Dios se manifestó a sus vidas, si Dios no se manifiesta a sus vidas, hubieran seguido siendo los mismos. Y eso igual sucede con nosotros. Si no es Dios el que se manifiesta en nuestras vidas, seguiremos siendo los mismos. Así como conozcamos muchas cosas como Jod, o así tengamos un lenguaje muy espiritual como la samaritana, o así estemos sirviendo como Samuel, seguiremos siendo los mismos. Pero cuando le buscamos, tenemos que buscarle hasta que Él se deje encontrar. Buscad y hallaréis, dice la palabra. Tenlo por seguro que si tú lo buscas, Él se deja encontrar, Él se te revela, y cuando se revele en tu corazón te darás cuenta, como dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura. Sus títulos, sus conocimientos, todos esos títulos universitarios que Pablo había alcanzado, todos esos logros, él dijo: todo eso me es basura, porque ahora para él lo más importante era la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios fue lo que logró traer cambios a su vida. Hay gente que dice: el día en que me case voy a cambiar.
Hay otros que piensan el día en que tengamos hijos, mi pareja va a cambiar. Hay otros que piensan cuando entre a la universidad todo va a cambiar. Quiero decirte que todo eso son mentiras, que lo único que puede hacer que nuestra vida cambie es la presencia de Dios, porque en su presencia viene el convencimiento a nuestro corazón de arreglar las cosas que debemos arreglar. Y si nuestro corazón se convence, es cuando se cumple lo que Dios dice, que Él pone el querer como el hacer. Así que estos tres, Jod, la mujer samaritana, Samuel, tenían la teoría, pero les faltaba la práctica. Es como nosotros, tenemos esa célula reproductora masculina y las mujeres tienen esa célula reproductora femenina. Pero si no se fecundan, si no hay una unión entre estas dos células, entonces de esa manera no se puede dar el inicio al desarrollo de una nueva vida. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero sin revelación no hay vida espiritual. La revelación alumbra los ojos del entendimiento, y si lo entiendes te convences y lo crees. Y si lo crees, muchos milagros sucederán, porque Jesús a muchas personas a las cuales les hizo milagros, les dijo: sea hecho conforme a tu fe. Sea hecho conforme a tu fe. Damos gracias al Padre porque Él nos reveló a Jesucristo. Damos gracias al Hijo porque Él nos reveló al Espíritu Santo. Y damos gracias al Espíritu Santo porque Él nos revela en la palabra el corazón del Padre. Por eso Juan capítulo 16 versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Le estaba diciendo Jesús a los discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el tiempo en el cual el Espíritu Santo convence los corazones de pecado, de justicia y de juicio. ¿Necesitas cambiar? Hoy entiendes por esta palabra que necesitas primero revelación de la presencia de Dios a tu vida. Búscalo y Él se manifestará a tu vida y cambiarás. ¿Necesitas que alguien cambie? Hay que orar. Espíritu Santo, revélale el amor del Padre al corazón de esa persona. Revélale, Espíritu de Dios, la obra redentora de Jesús. Manifiéstate a su vida. Coloca en esa persona el querer como el hacer, el buscarte a ti, para que de esa manera tu presencia se haga manifiesta y una vez tenga un encuentro personal contigo pueda cambiar, porque sin un encuentro personal con Dios es imposible cambiar. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es clara. Tu palabra no es difícil de comprender. Tu palabra ha quedado escrita y a través del Espíritu Santo tú la manifiestas a tus hijos. Un día el Señor Jesús lo declaró y dijo: Señor, te doy gracias porque todas estas cosas no se las revelaste a las personas más capacitadas o más instruidas, sino que al contrario, todas estas cosas las has revelado a los niños, a los que tienen un corazón dispuesto para aprender. Los niños preguntan. Las personas que creen que saben mucho ya no preguntan. Por eso cuando Jod es restaurado y cuando el corazón de Jod cambia, aunque era un hombre sabio, le dice a Dios: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ese día él cambió,
comprendió que todos los días Dios tiene algo nuevo para enseñar. Comprendió que él no se las sabía todas. Comprendió que el conocimiento no era lo máximo, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Espíritu Santo, ven con tu presencia y transforma el corazón. Creemos esta palabra, Señor, que solo tu presencia puede generar cambios en la vida de las personas. Muchas personas, Padre Santo, pueden estar en la condición de la mujer samaritana. Pueden tener un lenguaje muy espiritual. Pueden conocer aún del Apocalipsis. Pueden conocer mucho aún sobre la Biblia. Pueden llevar muchos años acercándose al templo, pero tienen ataduras en diferentes áreas de su vida, como esta samaritana que tenía ataduras en su área sexual. Tenía un lenguaje de ser una persona espiritual, pero tenía ataduras en su área sexual. Pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús le hace esa pregunta, en ese momento Jesús la estaba haciendo libre, porque hay cambios que vienen cuando nosotros renunciamos al pecado, pero también hay cambios que solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz nos pueden ser quitados, el perdón de nuestros pecados. Pero también hay cambios que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y estoy muy seguro que en ese momento en que esta mujer está frente a Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo rompiendo sus ataduras sexuales, rompiendo sus ataduras espirituales en el área sexual. Y ella estaba siendo sana y estaba siendo libre, porque ahí estaba el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ella no cayó al piso, ella no echó espumarajos como le pasó a otras personas endemoniadas. Pero el hecho de Jesús revelarle que Él era el Cristo, eso inmediatamente la limpió. Eso inmediatamente la transformó y se convirtió en una sierva de Dios, tanto así que soltó el cántaro y salió corriendo para predicarle a los hombres que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Eso hizo esta mujer después de que su corazón fue convencido por el Espíritu de Dios, fue convencido por las palabras de Jesús. Así el corazón nuestro es convencido por el Espíritu Santo y por la palabra que leemos en la Biblia. Pero Señor, posiblemente están viendo esta palabra estas personas que te han servido en la iglesia. Hay personas que a veces se confunden y dicen: pero si mi hijo desde niño iba a la iglesia y ahora mire, por allá está en el mundo. Porque posiblemente estas personas tenían la certeza de que el hecho de que esa persona estuviera en el templo ya aseguraba que había tenido una revelación de Dios. Pero no siempre es así. Estar en el templo no significa que Dios esté en el corazón. Estar en el templo no significa que la persona conozca a Dios. Así Samuel estaba en el templo, pero no le había sido revelada la voz de Dios ni esa presencia de Dios. Pero un día Dios vino y le dijo: Samuel, Samuel. 4 veces lo llamó, porque Dios está interesado no tanto en que tú le sirvas sin cambiar, sino que le sirvas con un corazón transformado. Y el servicio de Samuel cambió totalmente. De ahí en adelante ya era un servicio diferente, porque él escuchaba la voz de Dios y comprendía y tenía un conocimiento claro de la presencia de Dios, que Dios estaba con él no solo en el templo, sino por donde quiera que él iba. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Necesitas esa revelación. Quiero cambiar, pero no puedo. Ese sentimiento está en tu mente, en tu corazón. Hoy puedes decirle al Señor:
Señor, quiero buscarte. Necesito que te reveles a mi vida, porque este corazón solo puede ser convencido por tu presencia. Coloca en mí el querer como el hacer, como lo hiciste en Job, como lo hiciste en la samaritana, como lo hiciste en este joven llamado Samuel. No te pierdas esta gran oportunidad para estudiar. La Fundación Universitaria Patricio Simes, Unisimes, te ofrece programas profesionales en teología y administración de empresas con un 40% de descuento en el valor de tu matrícula y facilidades de pago durante el semestre. Inscríbete ya, totalmente gratis. Fundación Universitaria Patricio Simes, preparando hombres y mujeres comprometidos con Dios por una sociedad mejor.